Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy hablaremos con Joao, un apasionado en la reproducción de hongos, originario de Argentina, desde su formación en ingeniería civil hasta su inmersión en el mundo de la micología. Joao comparte su fascinante viaje. Descubriremos cómo su trabajo en una planta de reproducción de champiñones le generó curiosidad y lo llevó a cultivar hongos en casa y a explorar el potencial terapéutico de las microdosis de psilocibina. Hablaremos del ciclo del hongo, sus técnicas de reproducción, la importancia para el ecosistema, sus usos, los tipos de hongos con psilocibina y sus etapas, y su experiencia con la microdosis de psilocibina. Hace aproximadamente 2 años que nos conocemos. Nuestro camino se cruzó aquí en Copenhague gracias a un amigo en común, a Juan. Desde entonces hemos compartido charlas y conexiones significativas. Hoy, desde la calidez de tu casa, nos encontramos nuevamente para grabar este episodio tras un reencuentro después de 5 meses sin vernos. Buenas tardes, Joao. ¿Cómo estás? Me gustaría, para que los oyentes te conozcan un poquitito, que nos expliques un poco de ti, de tu camino. Sí. Bueno, Jonas, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte por esta presentación, por tu invitación a compartir este espacio de divulgación que me parece muy importante. Darte la bienvenida a mi casa, a mi hogar acá en Copenhague. Y bueno, comenzamos un poco con el tema. Uh-huh. Bueno, como bien dijiste, por ahí un disparador en el mundo de los hongos para mí fue un trabajo que yo tuve que realizar como ingeniero civil junto con otro colega, Simón, en Santa Fe, que contó de un proyecto de una planta de producción de champiñones. ¿Sí? Es una escala de producción grande. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento con el mundo de los hongos. En paralelo con eso, junto con otros amigos, puntualmente me gusta nombrarlos, Alejandro y Marcelo, comenzamos a buscar de forma recreativa cómo poder reproducir esto en casa. Okay. Entonces ahí comienza un poco mi interés sobre la micología, que muy poco tiene que ver con mi formación académica, pero que me ha atrapado bastante. ¿Y de qué manera, empezaste ahí en esa fábrica, ¿no?, de reproducción de hongos? Luego pues empezaste, digamos, de esa manera, ¿no?, desde casa. ¿Hace cuánto tiempo más o menos de ello ya que viene ese nacimiento, ese interés hacia este mundo? Y eso arrancó más o menos en 2017, 2018, ¿sí? Así que ya tengo por ahí un par de años. Ha ido variando en su intensidad, por ahí en algunos momentos con más dedicación de tiempo, en otros momentos con menos dedicación. Pero bueno, es como que el interés sobre el mundo de los hongos, digamos, es un reino de seres vivos que me parece muy interesante. ¿Sí? Acá podemos comentar un poquito sobre lo que es el reino fungi o el reino de los hongos, que es diferente a otros reinos, como por ejemplo las plantas y los animales, que el ser humano no clasifica en función de su evolución. Correcto. Esta clasificación aparece hace no muchos años, es decir, los hongos existen desde que existe el universo, por decirlo de alguna manera, pero esta clasificación del ser humano aparece más o menos hace 50 años, ¿sí? Donde alguien se da cuenta y dice, che, estos seres vivos son diferentes a las plantas. En la antigüedad se creía que pertenecían al reino de las plantas. Alguien se da cuenta y dice, no, su evolución fue distinta, su forma de desarrollarse y de alimentarse es distinta, es un reino diferente. Y ahí comienza un mundo muy interesante, del cual aún hoy en día
yo creo que se sabe muy poco. Okay. Es decir, se sabe mucho, pero se sabe muy poco a la vez. Okay. Como para ponernos en contexto, Fungi, el reino, es un reino que involucra los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Que va a ser sobre estos que más vamos a hablar en esta charla de hoy. Okay. Porque digamos, o sea, desde los 50 de los 60 se le pone, digamos, a los hongos como su propia caracterización, como su propio mundo, como si fuesen los mamíferos, el ser humano, los herbívoros, o sea, se le da su propia clasificación, digamos, sí, ¿no? Sí, Okay. Se empieza a entender de que el hongo pertenece a un grupo diferente al resto, por sus características taxonómicas, que eso ya va un poco más a lo que es la biología, al estudio de los seres vivos, pero se lo empieza a mirar con otros ojos. Correcto. Por decirlo de alguna manera, se le empieza a dar otra importancia. ¿Y de qué manera, o sea, por ejemplo, ahora que nos está explicando, ¿no? Para que los oyentes se pongan desde ese mundo fungi, desde tu interés, ¿nos podrías explicar un poquitito lo que es el ciclo del hongo? Por supuesto, claro. El ciclo, digamos, de vida, de reproducción del hongo, arranca en algo que se llama esporas. Una espora es una estructura microscópica que contiene información genética del hongo. Un hongo, una sola seta, puede liberar millones de esporas ¿sí? al final de su ciclo de vida. Y esto lo hace con un instinto de supervivencia y dispersión. ¿Sí? Es un ser vivo que quiere seguir viviendo en otro lugar, en otro punto, entonces genera esta semilla, por llamarlo de alguna manera, que contiene su información genética, que puede subsistir en condiciones adversas mucho tiempo, hasta que llega el momento donde las condiciones ambientales son adecuadas para que esta espora, este material genético, germine. Esa espora, digamos, es como una mota de polvo, digamos, ¿no? Como exactamente. Algo casi invisible al ojo humano, ¿no? Sí, exactamente. Es microscópico, se puede trabajar a nivel de laboratorio y contenerlo en algunas cosas, pero en la naturaleza está en diferentes formas. La expulsión de esporas en el hongo se da en diferentes formas. Pero es eso, exactamente, como material genético que libera el hongo para mantenerse vivo. ¿Y de ahí? De ahí, cuando las condiciones están dadas, estas esporas germinan y se producen lo que se llaman hifas. Las hifas, para decirlo de una manera sencilla, son cadenas ¿cómo podemos decirlo? Una red de células, ¿sí? Una red de células que comienza a crecer, a germinar a partir de esa espora y se transforma en lo que llamamos micelio, que el micelio justamente es una red de hifas. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos en el micelio es justamente una red de comunicación, ¿sí? que tiene el hongo, para a partir de eso largar su fruto. ¿Sí? Entonces ahí recién llegamos a lo que conocemos como seta, que puede ser un champiñón, un portobelo, un hongo psilocibio, un shiitake, y así especies muchas. Incluso muchas aún desconocidas por el ser humano. O sea, ese es el digamos, el ciclo, digamos. O sea, se divide en tres, ¿no? En la espora, en la hifa y luego el misceláneo, que ya es como, digamos, el fruto, ¿no? Y de ahí vuelta a empezar, ¿no? Y de ahí vuelta a empezar. Es un ciclo circular, digamos. Sí, se produce la esporulación nuevamente y vuelve a comenzar todo. Sí, correcto. Entonces, nada, creo que con esto podemos comentar un poco la reproducción, técnicas de reproducción caseras. A ver, acá podemos separar en dos grandes grupos. Uno que sería la producción industrial de hongos, ¿sí? Que se hace hace varios años y en la actualidad para algunos tipos de setas, ¿sí? Que son en su mayoría setas comestibles. Correcto.
a diferentes escalas. Por ejemplo, el champiñón, el portobelo, se produce en masa. Claro, sí. El shiitake, la melena de león, el hongo ostra y el córdice, por tirar algunos nombres, se producen en una escala mucho más baja. Okay. Y después te puedo contar un poco mi experiencia sobre técnicas de reproducción casera. ¿Sí? Sería un placer. Es como más apuntado a lo que serían los hongos psilocibios. Ajá. Lo que nosotros intentaremos hacer en una reproducción casera es imitar a la naturaleza. Okay. ¿No? Darle condiciones a esta espora Uh-huh. para que pueda germinar, para que después de esa germinación pueda producir las hifas y el micelio, Uh-huh. y de ahí pueda alargar el fruto, que es nuestro objetivo final. Pero en ese proceso, en el medio, tenemos un montón de cosas muy interesantes Uh-huh. que podemos ir desarrollando. Sí. Entonces, esto obviamente que cuanto más cercanos estemos a un trabajo de laboratorio, teniendo en cuenta instrumental, teniendo en cuenta higiene, teniendo en cuenta protocolos, Uh-huh. más fácil es obtener ese fruto. fruto final. Sí. Pero podemos hacerlo con materiales que tenemos en casa. Es decir, necesitamos algunas cosas puntuales para poder reproducirlo, pero básicamente lo que hacemos es liberarle el camino al hongo que nosotros estemos queriendo reproducir, Uh-huh. quitarle los competidores, que van a ser mohos y otros hongos, Uh-huh. para que pueda hacer su camino lo más limpio posible, que no haya competidores y que obtenga su fruto. Uh-huh. ¿Cómo hacemos esto? Primero arrancamos, como dijimos, con la espora, ¿sí? Uh-huh. La espora la tenemos que poner en condiciones para que ella pueda germinar. A esto lo podemos hacer de varias maneras, ¿sí? Podemos hacerlo, una de las maneras, por ejemplo, es hacer un medio nutritivo líquido, ¿sí? Que puede ser algo que se conoce como Honey Tech. Uh-huh. ¿Qué es Honey Tech? El Honey Tech es una mezcla Uh-huh. de agua, miel y algunos otros agregados dependiendo de la información de dónde la saquemos, pero básicamente es agua con miel o con dextrosa o con alguna solución salina, ¿sí? Donde nosotros vamos a meter las esporas para que éstas comiencen a germinar. Okay. ¿Sí? Wow. En todos estos pasos para reproducción casera es muy importante la limpieza, Uh-huh. ¿sí? Y es muy importante lo que sería la pasteurización. Okay. ¿Qué quieres decir? La pasteurización es llevar a lo que nosotros estemos trabajando a una cierta temperatura durante un cierto tiempo para eliminar todos los posibles competidores que haya en ese ambiente. Okay. Sí. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos un Honey Tech, pasteurizamos ese Honey Tech y eso queda libre de competidores. Digamos, le limpiamos el camino. El camino para que venga el... Porque si no, Sí. a ver, y uno puede decir qué pasa en la naturaleza. ¿Quién le facilita el camino al hongo? Claro. No, nadie, pero un hongo en la naturaleza es O sea, está dentro algo de que, su medio ambiente. sí, Es es su algo medio que ambiente, logró evolucionar y Correcto. logró vencer al resto y logró estar ahí. Sí. Acá lo estamos tratando de Correcto, inducir. sí. Entonces, hacerlo en un espacio industrializado o cerrado o Claro. o en casa o Exacto. en un sitio fuera del ambiente. Del ambiente básicamente, propio sí. de- Entonces del hay hongo. que facilitarle el camino. Sí. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa espora germinada, que puede ser en un medio líquido, Ujú. como un Honey Tech, por ejemplo, lo que vamos a hacer es empezar a crear este micelio. Ujú. Este micelio lo vamos a crear, le vamos a dar un sustrato que sería, o un cuerpo para que este micelio pueda desarrollarse. Ajá. Porque el micelio por sí solo no Claro. genera la red. Ujú. Este sustento se lo damos a través de cereales. Ok. ¿Sí? Porque el micelio se va a comer, va a comerse la materia de estos cereales y va a formar su cuerpo. Ok. Cuando ¿Sí? dices cereales, ¿en qué, o sea, cereales como pensamos, los Kellogg's? ¿O qué tipo de cereales? Claro, bien. Los cereales que pueden usarse son muchos y no solamente cereales. Se pueden Ok. usar maderas, se Ok. pueden usar... Yo particularmente he probado con arroz, he Ok. probado con maíz, con centeno, Ujú. con trigo, con soja.
y algún otro que se me debe estar escapando. Wow. Pero he hecho diferentes pruebas. El que más conviene es el que más al alcance tengas. Okay. Y el más económico. Así de fácil. Al hongo le va a gustar alguno más que otro, pero en definitiva el que conviene es el que consigas. Okay. Esto también hay que pasteurizarlo. O sea, tenemos la espora ya ahí creciendo, que la tenemos que poner en una condición de temperatura, oscuridad y humedad determinada para que se desarrolle. Después agarramos este cereal, lo pasteurizamos también, le sacamos los competidores y sembramos, podríamos decir, esta espora en este cereal. En ese cuerpo. Exacto. Donde crecerá. Entonces ahí empiezan a desarrollarse las hifas, el micelio, y en un momento el micelio va a colonizar todo ese cereal. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces pasamos de un grano amarillo de maíz, por ejemplo, a una cosa completamente blanca. Okay. ¿Sí? Que eso sería en el mejor de los casos, un desarrollo óptimo. Y bueno, se está alimentando del maíz básicamente para poder crecer, digamos. Exactamente. Sí. Una vez que lo tenemos en ese grado de desarrollo, lo llevamos a otro cuerpo, a otro sustrato, que hay también muchísimas formas de hacerlo, pero una de las más comunes, o que a mí más me ha funcionado, es hacerlo con vermiculita y fibra de coco. Okay. ¿Sí? Esto también hay que pasteurizarlo, hay que sacarle los competidores y vamos a mezclar este micelio ya formado en este otro sustrato. Okay. O sea, darle otra casa, digamos, para que lo entendamos como si fuese una planta, trasplantarla a un tiesto más grande. Exactamente. Más o menos, como con más tierra, con más alimento. Exactamente. Ok, sí. Ahí este micelio vuelve a colonizar todo. Y en el momento que nosotros le damos las condiciones de temperatura, humedad y luz y ventilación necesarias, va a alargar el fruto. Ok. Wow. Ese fruto lo vamos a cosechar, va a esporular y ahí comienza todo de nuevo. Otra vez el ciclo nuevo, sí. Exactamente. ¿Y cuánto dura más o menos, digamos, el ciclo de vida, ¿no? Digamos, o básicamente de que pasa la espora a la hifa y la hifa al misceláneo, al fruto. Sí. ¿Cuánto tiempo es más o menos? Más o menos en 45 días podemos pasar desde un micelio en líquido hasta un fruto. Ok. Más o menos. Y las temperaturas y las humedades que le gustan a los hongos para vivir son más bien templadas, ¿sí? Más bien depende de la etapa del proceso, pero entre unos 18 y 25, 26 grados, y humedades elevadas, más que nada para el momento de la fructificación. Pero también es complejo de regular porque necesitan humedades elevadas, pero necesitan aire, porque están vivos. Correcto. Respira. Para que no se ahoguen tampoco, digamos. Claro. Sí, Entonces, bueno, ese es más o menos, en resumen, una técnica de reproducción. Sí, porque cada fase tiene una diferente temperatura, cantidad de luz, supongo. Exacto, sí. Supongo que al momento de reproducción quizás necesitará más luz, ¿no? O no sé, desconozco. Sí, depende también la cepa del hongo, porque hay muchas, pero en general la etapa de incubación e inoculación, donde el micelio va comiendo ese cereal y demás, es en oscuridad y a 25 grados. Después hay algunas cepas que necesitan, al pasar al otro sustrato, necesitan un golpe de frío para activarse, y ahí sí necesitan humedad alta, luz, ventilación, y después de ese choque térmico, otra vez en 24, 23, depende de la cepa, pero más o menos ronda por ahí. Todo esto se puede hacer en casa, eso es lo importante. Y obviamente cuanto más cercanos estemos a un trabajo, digamos, de laboratorio, más fácil que salga todo bien, claro, ¿no? Sí, porque supongo que también, habrán casos que no saldrá, digamos, no saldrá, y bueno, supongo que te habrás visto en el momento, ¿no? Digamos, y también estábamos charlando anteriormente, me decías que hay veces que no te resulta, ¿no? Como que y básicamente es prueba y error, ¿no? Ir haciendo e ir conociendo poco a poco este mundo, ¿no? Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil
o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones. Simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio. Sí. Me gustaría que si pudieses comentar un poquitito la importancia que tienen los hongos para que los oyentes entiendan un poquitito la importancia de los hongos para el ecosistema en sí. Bien. Los hongos tienen varias características importantes para el ecosistema. Una muy importante es que son descomponedores de materia orgánica. Uh-huh. ¿Sí? La materia orgánica muerta, el hongo se la come, recicla los nutrientes y libera CO2 a la atmósfera. Okay. Wow. O sea, son descomponedores de materia orgánica. Eso es muy importante para el ecosistema y para la vida terrestre. Sí, ¿no? sí. Otra propiedad importante es que son controladores biológicos, ¿sí? Controlan plagas, Uh-huh. ¿sí? Como así también modifican hábitat y cambian estructura del suelo donde viven. Okay. ¿Qué quieres decir con eso? Hay un documental muy interesante que se llama Fantastic Fungi, Uh-huh. que no sé si está en Netflix o... Uh-huh. pero Me suena haberlo visto, sí. Y ahí se muestra un poco de estas tres características importantes que tienen los hongos. Porque, por ejemplo, recuerdo ahora haberlo visto, son todas cosas que se van estudiando, que los estudios son muy recientes, Claro. ¿no? Pero que en un bosque, Uh-huh. el micelio Sí. oficia de comunicador entre otros seres vivos Okay. del mismo entorno. Wow. Por ejemplo, a través del micelio se pueden comunicar dos árboles Uh-huh. que están separados a una distancia X. Uh-huh. ¿Sí? Eso creo que es algo que está en estudio actualmente, pero que Como si es fuese muy importante. Como si fuese una red de comunicación, ¿quieres decir? Exactamente. Okay. Sí, o sea, sí. tal como me estás diciendo, pues el hongo ayuda a limpiar esa basura, entre comitas, ¿no? Sí. Que quizá el humano no sabría quizás llevar a ese estado, ¿no? Supongo, pues cuando dejas un plátano, la piel de un plátano, es el hongo el que se hace cargo de convertirlo, digamos, en tierra, Sí. básicamente, Podemos ¿no? poner un ejemplo. Se Sí. cae un árbol Ajá. en el bosque, Ujú. se pudre, el hongo lo descompone, Sí. libera esos nutrientes y desaparece, Ujú. ¿no? Hace desaparecer Sí, este árbol. Y como con la materia orgánica hay estudios recientes que están en progreso, donde se usan hongos para hacer cosas impensadas. Por ejemplo, como para absorber metales pesados. Oh, ¿Sí? okay. De la tierra, por ejemplo. De la tierra. Okay. Entonces es como eso, es Ujú. algo que... Sí, no. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque muchas veces hay tierras que, por ejemplo, son aplastadas por el ganado o hay que darle vida a esa tierra, ¿no? Quizás y puede, o sea, no tiene... Las aplicaciones Ujú. diría que son casi infinitas. Sí. Por estas propiedades, ¿no? que tienen los hongos Ujú. en su ser y bueno, pueden. Sí. Y además algo muy importante para nosotros y para el resto de los seres vivos es que son una fuente de alimento. Ujú. ¿Sí? Una fuente de alimento muy interesante. Correcto. Que acá, si te parece, podemos pasar un poco a charlar de lo que son los usos, Sí, ¿no? sí, de los hongos. por favor, claro que sí. Me vino a la mente esto de hablar de alimento, Ajá. ¿no? Y el hongo en su composición brinda un aporte nutricional muy interesante. ¿Por qué? Te leo algunos datos que tengo acá. Ujú. El hongo es un 80 a 90% de agua. Ok. ¿Qué más tiene? Proteínas. Ujú. 7 a 8% de proteínas, que esta parte es fundamental. Proteína que puede reemplazar Ujú. una proteína animal. Ok. Además de esto, bueno, tiene otros minerales, carbohidratos, vitaminas,
es un alimento muy interesante para el ser humano. Obviamente que para el resto de los seres vivos también, pero bueno, siendo la alimentación una encrucijada, un problema, ¿no? Que el ser humano tiene que está queriendo resolver constantemente. Buscar soluciones quizá, ¿no? El hongo es un pilar muy importante en la alimentación. Después, bueno, hablando de otros usos, se usan hongos, por ejemplo, ornamentales, por su belleza, para decoración. Se pueden usar hongos medicinales, ¿sí? Que, por ejemplo, melena de león, reishi, cordyceps, son diferentes hongos que tienen algunas acciones medicinales que se van estudiando. No estoy seguro, pero creo que la penicilina sale de un hongo. Me parece que sí, justo te lo iba a nombrar, porque además yo soy alérgico a la penicilina y justo te lo iba a decir. Sí, creo que la penicilina salió de un hongo y ahí lo pasaron, digamos, a la farmacéutica, ¿no? Exacto. Gracias a la penicilina se han aliviado muchos dolores, ¿no? Sí, fue un descubrimiento muy interesante. En ese sentido, ¿no? Sientes que del hongo, digamos, habrán salido, diferentes medicinas. Cuando dices medicinal, puede ser en medicina tradicional y medicina menos tradicional, supongo, claro, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Hacia qué ramas, digamos, se puede estar tocando eso? En el tema, digamos, de un hongo, digamos, sacan una pastilla, básicamente, ¿no? Sí, puede ser. Pero no, yo en este caso, bueno, la penicilina es un claro ejemplo. Pero yo, digamos, lo apuntaba un poco más a otros tipos, como por ejemplo los que te nombraba, reishi, melena de león y más, que salen extractos, ¿sí? En alguna base acuosa o de alcohol o de algo, que están obviamente en estudio, pero apuntan a tratar diferentes afecciones. Y después, bueno, tenemos una característica muy importante, que es el hongo como enteógeno. ¿Qué es enteógeno? Acá vamos a dar como una definición de enteógeno. Enteógeno es una sustancia vegetal con propiedades psicotrópicas que cuando se ingiere provoca un estado alterado de la conciencia. Y acá me parece importante decir también qué es psicotrópico. El psicotrópico es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, el estado de ánimo, el estado de conciencia y en el comportamiento, lógicamente, de la persona que lo ingiere. Correcto. ¿Sí? Entonces, acá nos vamos acercando a lo que serían los hongos psilocibios, con esta definición. Correcto. ¿No? Entonces, recapitulando un poquitito, digamos, está el uso alimenticio, el medicinal, con diferentes beneficios, ¿no? Sacando extractos, o en ese caso como la penicilina, como hemos dicho, y luego viene a la parte, digamos, con esos psicotrópicos, con la psilocibina, supongo, ¿no? Sí. Entonces tiene esos tres usos, digamos. Sí. Hay otros usos sobre los cuales no tengo conocimiento como para poder comentarte, pero hay otros usos Agradezco que también. la honestidad y bien, ¿no? En eso, digamos, digamos, los tipos de hongos con psilocibina, digamos, tienen ciertas etapas, ¿no? También me comentaste que... lo que yo te puedo contar de los hongos con psilocibina es que actualmente se conocen cerca de 200 especies. 200 especies. Y se dividen, al ser humano le gusta clasificar las cosas como para ordenarlas. Qué rara. Y se dividen como en tres grandes grupos. Especies que contienen psilocibina, especies que contienen ácido ibotérico, y especies que contienen algo que se llama ergot. Yo particularmente tengo mayor conocimiento y puedo contarte de las especies que contienen psilocibina. ¿Sí? ¿Qué es la psilocibina? Es un alcaloide psicoactivo, ¿sí? Que viene
en el fruto del hongo. Correcto. ¿Sí? Y bueno, acá podemos empezar a hablar de la relación del ser humano con los hongos y los cibios. Okay. Hay un micólogo y un escritor estadounidense muy importante que tomó renombre en los últimos 40 años en el tema, que es Paul Stamets, que él propone una división en etapas de la relación de la psilocibina con el ser humano. Así como a grandes rasgos, como modo de comentario, la primera etapa que se propone es la relación de los homínidos primitivos. Es decir, el hongo existe desde hace tanto como el universo y como el humano, ¿sí? Que se fue desarrollando y evolucionando. Entonces, obviamente nadie nació enseñado de cómo consumir todas las cosas que hay en el mundo, en el universo. Correcto. Entonces se cree que el consumo de hongos psilocibios trajo una ventaja evolutiva en estos primeros homínidos que lo consumieron, y así obviamente pudieron sobreponerse con respecto a otros grupos de homínidos que también estaban habitando la Tierra en aquel entonces, que bueno, muchos años atrás. Entonces esta es como la primera etapa, digamos, ¿no? Sí, el primer contacto, relación. De relación entre estas dos cosas. Hay un primer escrito que data del 1600, ¿no? De una persona que da a entender claramente de que se trataba de una relación entre esas dos cosas. Sí. Hay cuestiones anteriores que son, por ejemplo, esculturas en piedra, pinturas y demás, donde se ve claramente la forma característica del hongo, sí, de la seta en sí. Luego esta persona propone una segunda etapa de comienzos del siglo XX, donde hay estudios inciertos, donde no se le puede dar todavía una importancia, un periodo medio sin tanta importancia para esta relación. Después de esto hay una tercera etapa que ocurre en el 1950, 70 años atrás, no es hace mucho, sí, donde ya sí hay investigaciones más específicas, ¿sí? Y hay ciertos grupos de gente que se empieza a meter cada vez más en lo que son los hongos. Los hongos en general, no los hongos psilocibios. Y empieza a estudiar la relación de los humanos, las diferentes poblaciones, con los hongos. Y encuentra que hay poblaciones que son micofóbicas, que no le gustan, y otras que sí. Okay. Entonces, a partir de todas estas investigaciones, se llega a grupos de personas originarias que tenían esta medicina como ancestral, ¿no? En su historia. Y de alguna manera, esta gente, estos científicos, logran que estas personas los acepten en sus ceremonias. Particularmente, una persona muy conocida en esto fue María Sabina, ¿sí? Que fue una curandera mexicana y chamana mazateca de Oaxaca, ¿sí? Correcto. Quien le abre las puertas de su ceremonia, de su cultura, de sus tradiciones a estos científicos, ¿sí? Para hacer una ceremonia con hongos visionarios. A partir de esto, bueno, obviamente se produce un revuelo y una masificación de la información muy importante, pero que trae aparejado problemas, porque con el pasar de los años se termina criminalizando esta sustancia. ¿Sí? Okay. La que termina pagando los platos rotos, por decirlo de alguna manera, es la chamana María, que bueno, después es perseguida, es encarcelada, y bueno, por dar la bienvenida y mostrar su conocimiento, termina
no de muy buena manera. Okay. Hay también un documental muy interesante que se llama María Sabina, Mujer Espíritu, donde se cuenta un poco esta historia y está bueno para saberla. Y todo este ciclo concluye con la psilocibina en una pastilla. Okay. Wow. Es decir, estos científicos se llevan estos hongos, estos hongos son sintetizados por la farmacéutica, qué sé yo, llegamos a una pastilla de psilocibina. Correcto. Entonces ahí tenemos una cuarta etapa que comienza en la década del 60 más o menos, que es la psilocibina como sustancia recreativa, principalmente y la degeneración de su uso tradicional, y empieza a darse principalmente en México. Correcto. Ahí tenemos un auge del uso recreativo, del turismo fúngico, pero a su vez también tenemos un crecimiento muy importante de investigaciones científicas, de estudios científicos sobre esta sustancia. Todo esto culmina en los años 70, donde la psilocibina es puesta en la lista de sustancias peligrosas, junto con otras drogas como el LSD, el DMT, el MDMA y otra tanta que hay en la lista. Sí. Exactamente. Entonces acá comienzan a aparecer estas técnicas que yo comentaba anteriormente sobre cómo reproducir estos hongos en casa. ¿Sí? Y aparecen, muchos manuales e información de divulgación para poder no tener la necesidad de recurrir a un mercado ilegal o de ponerse en algún cierto problema para poder llegar a esta medicina, ¿no? Y la verdad que este suceso yo creo que es una pérdida para el ser humano el hecho de que haya entrado en una lista de sustancias, porque automáticamente se cortan todas las investigaciones científicas y quedan en pausa hasta hace pocos años se comienza nuevamente a investigar sobre el tema. Yo no tengo mucho conocimiento de los estudios que se están realizando, sí sé que hay varios y sí sé que pueden tener un potencial interesante. Esto no es magia, pero sí puede tener un potencial interesante. O sea, recapitulando un poquitito, como que el mundo fungi, el hongo con psilocibina, ¿no? Como que generó esos inicios, hubieron prohibiciones, diferentes formas de utilizarlo, y recientemente quizá en esa negación vino por detrás ese estudio, esa técnica, ¿no? Más allá de eso, creo que sí, ¿no? Como que siempre existe una negación a veces a ciertas cosas porque, el uso de hongos con psilocibina muchas veces, es tratado, ¿no? Hay tratamientos con psilocibina contra, digamos, o adicciones, o problemas mentales o traumas también. Ahora recientemente creo que se están volviendo a activar todos esos estudios, ¿no? Y se está abriendo otra vez la puerta, siento, poco a poco a este mundo, ¿no? También porque quizá al ser tan efectivo, quizá también no sirve para el sistema farmacéutico, quizás, aunque también el sistema farmacéutico siento que ayuda, el hongo, el mundo fungi, ayuda al sistema farmacéutico, pero por ejemplo en el tema, especialmente con el hongo de la psilocibina, siento que el beneficio quizá, como con una o dos tomas quizás con hongos con psilocibina, pueden llegar a desbloquear un trauma o una adicción. Claro, no es una fuente económica para una farmacéutica. Totalmente. Eso es lo que vengo yo escuchando y sintiendo, ¿no? Sí. No es rentable. No es rentable, correcto. Y la farmacéutica, pues básicamente tiene muchos años de estudio y hay una inversión detrás. Y también es comprensible, ¿no? Que la farmacéutica quiera ver ese dinero de una inversión, porque si fuese inversionista, también querría ver esa inversión de vuelta, ¿no?
algo que me pica la curiosidad bastante, y para que los oyentes también, si te apetece compartir un poquitito. Bueno, yo hace ya años que he probado los hongos con psilocibina, ya hará unos 13, 14 años que los probé por primera vez, y hasta recientemente, hace 4 años, ¿no? Fue el paso de manera recreativa a quizá de una manera más intencionada, o con una introspección y con una búsqueda de quizá no de solo pasarlo bien, sino de ponerlo a una introspección propia, a conocer diferentes bloqueos, traumas, y la verdad que, bueno, me encantaría escuchar un poquitito tu historia con los hongos con psilocibina, porque recientemente estás con estas microdosis, ¿no? Con psilocibina. Correcto. Un poquitito, ¿qué te llamó a eso? Sí, y un poquitito cómo te vienes sintiendo, Bien, sí, yo maneras. creo que como la mayoría de las personas, la primer conexión con esto es de una forma recreativa. Uno busca por ahí cosas para el exterior, a lo mejor percepciones visuales y demás. Pero bueno, a mí particularmente en este último año, hace más o menos un año, fue donde me despertó la curiosidad y intentar ver qué había en ese mundo de la microdosificación. Okay. Como para poner en contexto, la microdosificación es utilizar una dosis por debajo del umbral mínimo de una experiencia enteogénica. Okay. O sea, es por debajo del umbral de la percepción de algo, ¿sí? No tiene que haber una percepción física. Okay. ¿Ah? Por ejemplo, para un hongo con psilocibina podemos tomar entre 0,1 y 0,2 gramos de hongos secos. Okay. ¿Sí? Teniendo en cuenta que una dosis baja, a ver, esto depende mucho, hago este comentario porque me parece importante, depende mucho de la especie, ¿sí? De qué contenido de psilocibina tiene la especie. Correcto. Depende de el peso de la persona, depende del set and setting, que esto es algo muy común cuando se habla de sustancias y demás, que es la mentalidad o el estado de ánimo del usuario y el entorno físico y social que lo envuelve, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, entonces, dicho esto, podemos decir que esto es muy relativo, ¿no? Pero podemos decir que más o menos una dosis baja es 0,5 gramos, una dosis media entre 0,5 y 1,5, y de ahí para arriba son dosis altas, ¿sí? Esto siempre de hongos secos. Entonces, dicho esto, una microdosis es 0,1, 0,2, más o menos. Cada uno tiene que ir buscándole el punto, ¿no? Y el enfoque. Correcto. Esto no es algo que tiene muy poco tiempo de estudio, ¿sí? Correcto. Sí, pues 0,1, 0,2 tampoco altera, digamos, tu esa es la idea. estado. Exacto. Esa es la idea. No pasar el umbral de percepciones. No debemos sentir. Sí, lo que hace esto es modificar una actividad cerebral en el sistema nervioso central de la persona que lo ingiere. ¿Sí? Ahí hay un tema un poco más específico, un poco más químico, pero es cómo las neuronas se comunican, ¿sí? A través de diferentes sectores que se activan. La psilocibina actúa de alguna manera ahí, que daría para otro episodio, que es muy interesante también esa parte, y provoca una actividad diferente a la del estado normal, digamos, ¿no? del sistema. Entonces, bueno, acá hay algunos protocolos, ¿no? De toma de microdosis, ¿sí? Es importante aclarar de que esto no es mágico. Es mágico y no es mágico. No es que vos lo vas a tomar y no, sino, bueno, esto hay que enfocarlo, hay que trabajarlo, hay que... A lo mejor no es que yo estoy diciendo a todo el mundo hacete una sesión de microdosis, no, esto tiene que... Es en cada uno, ¿sí? Es como... Sí, como intencionarlo, y me imagino cuando dices, o sea, ¿qué quieres decir con protocolos? Bien, protocolos son también estos escritores, investigadores, micólogos conocidos
proponen ciertos tipos de protocolos. Uno, que es, por ejemplo, solo con psilocibina, lo propone Jane Fadiman, que básicamente lo que hace es ordenarte un ciclo determinado de tomas. ¿Sí? Entonces, un día tomás, 2 días descansás. Otro día tomás, 2 días descansás. Y así. ¿Durante cuánto tiempo? Durante la primera tanda puede ser durante 4 semanas, para luego extenderlo 4 semanas más. Y luego hacer un descanso, pero bueno, ahí en el proceso hay que ir viendo qué pasa. Es como, es el casillero es ese, pero en el proceso hay que ir viéndolo. Sí, es como la guía que está como escrita, pero luego también es dependiendo un poquito de tu propia sensación y evolución, ¿no? Conforme vas sintiendo. Ese sería uno, digamos, uno de los Ese sería uno que es el que yo hice. Después hay otro que es el de Paul Stamets, que es este que habíamos nombrado antes, que él propone psilocibina con melena de león y vitamina B3. Él tiene un estudio respecto de eso que tiene una acción sobre el ser humano, esa combinación, y él propone 4 días de toma, 3 días de descanso. Se llama método de bloques o método de apilamiento, porque se va sumando, obviamente, esto no lo dijimos y es muy importante, la psilocibina en el cuerpo se va acumulando y llega un momento que aunque vos sigas ingiriendo una cantidad cualquiera, no pasa nada, porque se llena el vasito, digamos, y por eso hay que tener un descanso. O sea, los efectos, si vamos a cantidades grandes, los efectos van disminuyendo, pero lo mismo pasa con la microdosificación. Por eso se llama de apilamiento, donde se va acumulando en los 4 días, después 3 días se descansa y así. De esto hay muchísima información dando vueltas, es posible llegar a esa. ¿Por qué ese descanso? ¿Para hacer una limpieza en el cuerpo, digamos? ¿O para no estoy seguro, no profundicé mucho en el método, pero sí sé que propone un descanso y después de 3 o 4 semanas este método es diferente al otro y propone un descanso de algunas semanas. Pero bueno, mi experiencia personal es con el método de Fadiman. Arranqué con 0,1, pasé a 0,15, ahora estoy haciendo 0,2. Este es mi tercer mes, digamos, hice una experiencia de 2 meses a fin del año pasado. Y este es mi segunda semana de la segunda experiencia. Digamos, ¿sí? Correcto, sí. Y en este caso lo estoy enfocando con técnicas de respiración. ¿Sí? Estoy escuchando un poco lo que mi cuerpo me dice, qué es lo que necesito en cada momento. Lógicamente también esto es importante hacerlo con una alimentación consciente, ¿sí? Hay que y también buscarle un propósito, es decir, bueno, yo qué estoy queriendo con todo esto, ¿no? Hay alguna palabra que se usa mucho que es neuroplasticidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Neuroplasticidad es como que con esto nosotros hacemos como que nuestro trabajo neuronal, por decirlo de alguna manera, tenga una plasticidad, ¿no? Que se mueva. Que aprendamos, que tengamos la capacidad de aprender algunas cosas de nuevo. ¿Sí? Y bueno, esto obviamente que, como yo te decía, no es para que yo le ando diciendo a cualquier persona, sí, hacete un protocolo de microdosis, ¿no? Esto es cada uno lo tiene que sentir. Y hay algunas cosas que están contraindicadas, ¿sí? Con respecto a esto, que pueden ser, por ejemplo, personas con algún problema mental o personas con alguna depresión muy grande o algún problema de ansiedad muy grande, que yo ya ahí en ese campo no puedo meterme mucho, pero sí sé que hay algunas contraindicaciones. Y la microdosificación te mueve algunas cosas. Si vos simplemente lo tomás y nada, y no haces absolutamente nada, bueno, vas a sentir alguna mínima cosita. Yo particularmente los días o cuando estoy dentro del protocolo me siento mucho más alegre, ¿sí? Siento con más energía, más alegre, más motivado. Me trae mucho a pensar las cosas importantes, ¿sí? ¿No? ¿A qué uno le está poniendo su importancia? Y por ahí decís, che, no, acá estoy errando, esto no es. Y me abre el pensamiento en esa manera. Y bueno, después también, como te decía, depende mucho del entorno
y lo que uno esté viviendo en ese momento. Sí. Pero bueno, últimamente lo estoy trabajando junto con Nailin, mi compañera, con técnicas de respiración. Correcto. Y algo de meditación, y bueno, y a su vez acompañado un poco de mucha lectura del tema. Okay. Así que, bueno, por lo que vengo escuchando, el lugar y cada persona es diferente, tiene su lógica, ¿no? Estaría bueno para los oyentes que se informen, que miren estos protocolos. Los vamos a añadir a la descripción también, por si les pica la curiosidad. Tú dices, bueno, quiero leer un poquitito más, informarme un poquito más, pues ahí estará en la descripción. Siento que, bueno, que tu experiencia, digamos, ha venido intencionada en esa parte quizá de la perspectiva, ¿no? Y lo has acompañado con buena alimentación, meditación, respiración, que eso también ayuda quizás a que esas microdosis tengan una mejor producción en ti, un mejor beneficio, digamos, ¿no? ¿Has sentido cambios, digamos, en apetito, en dormir? Porque básicamente el ser humano se basa en comer, digamos, el dormir, ¿no? Sí. El alimentarse, el tomar agua son las básicas necesidades. ¿Has sentido algún cambio en el dormir, en el comer? Yo creo que en tomar conciencia de las actividades, de todas las actividades que conllevan el día a día, y de por ahí parar la pelota y observar y ocuparse de esas cosas, ¿no? O sea, estar más presente. Sí, ¿Se podría decir así? Sí, okay. Sí, en el día a día, en el presente, en el hoy, en el uno. Sí, por ahí algunas veces lo probé de noche y noté que tuve, es decir, tomándolo 7, 8 de la noche, y noté que tuve un sueño muy parejo, muy interesante. O sea, regular, bueno. Sí, sí. Generalmente no es que me cuesta dormir, pero bueno, uno por ahí, un ruidito o algo, o el baño, qué sé yo, se levanta. Los años. Y nada, ese día fue como una cosa que me desperté el otro día y no me había despertado en toda la noche, por ejemplo. Correcto. Y bueno, es un poco eso también, ir enfocándolo, ir trabajándolo, ir compartiendo a lo mejor con otras personas que están en el protocolo o que lo hicieron antes, o informándose y leyendo. Y bueno, puede ser que despierte la curiosidad o también puede ser que no, ¿no? Es como... Sí. Pues también siento que quizás de alguna manera, decías, ¿no? Como en la lectura, quizás también genera en ti, ¿no? Me decías, ¿no? Como ver más el presente en cuestión al tiempo, ¿no? Quizá en esa relación de sientes que el tiempo te transcurre de otra manera en ese periodo, digamos. Podría decirse que sí, pero si uno está poniendo la atención en eso. Okay. ¿Sí? Okay. Porque a veces siento que vamos corriendo, que el tiempo nos apresura, ¿no? Sí. Y muchas veces no paramos, ¿no? A estar presentes. Y cuando decías, ¿no? Como es el estar más consciente, ¿no? De cada cosa. Y ¿crees que quizá te ayuda a ver o a potenciar quizá diferentes sectores en ti como creativos? Puede ser también, sí, puede ser también. Creo que va también asociado un poco a que te aparezcan ganas de hacer cosas. Que a lo mejor si uno está en otra cosa, no aparecen esas ganas, pese a que uno a lo mejor le gusta hacer alguna que otra cosa, ¿no? Wow. Y esto trae las ganas. Sí. Es como, también por las dudas, el otro día arranqué a leer un libro que también después lo vamos a dejar ahí porque me parece muy recomendable, claro, sí. Como para que quede claro esto, no es que al tomar la microdosis ni la mesa respira, ni hay elefantes de colores, ni nada. O sea, la percepción en ese sentido es nula. Correcto. La búsqueda está por otro lado. Si uno quiere ese tipo de percepciones, hay que aumentar y es otra cosa de la cual también se puede hablar un montón. Pero nada, es la microdosis es esa búsqueda que cada uno tiene que hacer con
herramientas. Hay muchas herramientas. La microdosis es una más. Ok. Y bueno. Sí. Así. Esa fue un poco mi experiencia y creo que no me estoy olvidando de comentar nada. Sí. Pero bueno, es eso básicamente. Bueno, la verdad que sí, agradezco mucho tu tiempo, ¿no? Y compartir tu experiencia, tanto en el ciclo, la importancia de los hongos para el ecosistema, como sus técnicas y nada, agradecer muchísimo todo el tiempo y el espacio que has dedicado, ¿no? Para que los oyentes lo tengan ahí. Y alguna cosita que te quede dentro por compartir, de decir, bueno, también estábamos hablando hace poquito sobre las ganas de sostener espacios, ¿no? Que vienes, me gusta mucho tu idea, la verdad, porque sí, y quiero compartirla con los oyentes, y si deseas compartirla también un poquitito, quizá puede ser pues esas microdosis, ¿no? Que te llega esa creatividad también, ¿no? Sí. Si nos quieres explicar un poquitito qué proyectos se vienen en ti. Sí, es algo que vengo pensando, ¿no? Como la idea de brindar todo esto que yo fui acumulando en este tiempo, ¿sí? Obviamente que al que le interese aprender a reproducirlo también, puedo brindar mi conocimiento en eso, pero más que nada intentar sostener algún grupo de gente o de una persona o de lo que se dé con esto en lo cual yo me fui metiendo. Esa es como la idea. Todavía no está ni muy trabajada, pero, está la idea, y creo que hay que seguir apuntando para ahí para que en algún momento se dé. Pero sí, totalmente. Ok, me encanta lo que estoy escuchando, porque la verdad es un pasito más a dar. Básicamente todo el conocimiento adquirido a darlo, y a darlo con amor, tal como lo estás dando ahora, ¿no? Con la humildad que siempre te caracteriza. Y la verdad que, bueno, este proyecto está en sus inicios, ¿no? En esa espora, se podría decir, ¿no? Sí. Está en esa espora, y sé que la vamos a ver crecer, y porque sí, tienes facilidad para el ser humano y calidad humana, y eso hay que ponerlo aquí en voz. Bueno, gracias por estas palabras y por esto por este aliento. Te agradezco nuevamente. Si algo que deseas comentar, o si antes de ir terminando el episodio, o si deseas que se pongan en contacto contigo por alguna duda, podemos dejar después en la descripción. Voy a dejar a lo mejor algún correo electrónico, algún Instagram, todo personal, ¿no? Alguien que tenga alguna curiosidad, algún comentario, alguna idea, lo que sea es bienvenido. Me puede escribir sin problema, que no duden en escribir. Y bueno, vamos a ver si sale algo. Actualmente estoy viviendo por unos meses más acá en Copenhague, así que bueno, si hay gente de por acá que a lo mejor está escuchando y también de otro lado, obviamente, pero me puede escribir sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, y con esto vamos a ir terminando el episodio. Espero que os guste, que abracéis el contenido. Si os ha gustado, recordar compartir con amigos, familiares, vía WhatsApp, Instagram, redes sociales. Recordaros que cada miércoles, como siempre, está saliendo un episodio nuevo. Si queréis estar en el podcast, tenéis una idea, algo que dar, alguna herramienta para el bienestar humano, y deseáis compartirla, poneros en contacto conmigo. Y con esto os mando un abrazo y un saludo. Nos vemos el miércoles que viene.